Bueno, hola a todos, buenos días Argentina, mis queridos eternautas, bienvenidos a Dubrovnik. Lo primero y principal, pues agradecer una vez más la oportunidad de dar estos paseos virtuales. Al parecer las comunicaciones aquí en Croacia no nos permiten, los problemas técnicos no nos permiten pues hacer estos paseos en vivo, pero vamos a intentar contagiar un poquito del cariño que le tenemos a estas ciudades impresionantes de estos pequeños rincones de Europa. Como digo, bienvenidos a Dubrovnik. Dubrovnik es una ciudad muy especial para mí, primero porque es la primera ciudad croata que yo visité y segundo porque bueno, pues aquí tengo a mi familia política, así que bueno, en nuestro circuito de Balcanes Occidentales de Eternautas también pues es un pequeño lujo ver cómo bueno, después de Belgrado, después de Sarajevo, etcétera, de los verdaderos entre comillas Balcanes, llegar al Adriático, verdad, pues devuelve un poquito la luz también a la carita de estos eternautas en nuestros circuitos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción aquí al lado del mar para explicar un poquito dónde nos encontramos. Dubrovnik se encuentra en Dalmacia meridional, de hecho es la última, podemos decir, ciudad importante aquí en Dalmacia antes de llegar a la frontera con Montenegro, a la que llegaríamos aproximadamente en media horita de micro. Y bueno, pues en realidad muchas veces la gente viene con esta idea de Croacia, ex Yugoslavia, comunismo, Rusia, cuando en realidad nosotros estamos aquí en el Adriático, es decir, un pedacito del mar Mediterráneo muy cerquita de Italia, y en cuanto crucemos los umbrales de las puertas de la ciudad amurallada de Dubrovnik van a ver cuán es así esta influencia italiana y sobre todo veneciana aquí en Dalmacia. Dubrovnik tiene aproximadamente 40.000 habitantes, 20.000 más con los pueblecitos de alrededor. No obstante, actualmente dentro de las murallas viejas viven aproximadamente solo ya 13 familias. Sin embargo, en temporadas turísticas bueno, pues normales y corrientes, como no es así en el año 2020 como ya sabemos, pues puede haber aquí dentro de las murallas en torno a 20.000 personas, cuando en realidad esta ciudad fue diseñada para aproximadamente 5.000. Obviamente que la estética de Dubrovnik ha cambiado mucho, la ciudad no fue la misma de principio hasta los días de hoy. Sin embargo, bueno, pues las murallas que tenemos aquí detrás y la mayor parte de la historia de la que vamos a hablar, etcétera, pues se refiere a la época medieval y moderna y sobre todo a su época de mayor esplendor, que sería la época de la República de Ragusa. Contaremos más en detalle cómo fue esta república, pero estamos hablando aproximadamente de los siglos XIV, XV, XVI. Una historia trepidante, una arquitectura increíble, una luz, verdad, mágica, como ya podemos ver aquí con las aguas cristalinas del Adriático a mis espaldas. Está empezando a caer el sol cuando son aproximadamente las 6:30 de la tarde aquí en Dubrovnik. Y bueno, pues ahora Dubrovnik se conoce muchísimo no solamente por ser este destino obligatorio de los cruceros mediterráneos, sino también por estas series archiconocidas como Juego de Tronos o también películas como Star Wars o Robin Hood, pero no solo por pequeña y gran pantalla, sino que bueno, ya antaño pues Lord Byron, el gran poeta, pues calificó a Dubrovnik como la perla del Adriático, y otros grandes literatos hablaron muy bien también de Dubrovnik, como Bernard Shaw o Agatha Christie. Quedaron impresionados, ¿verdad?, por esta pequeña ciudad. Así que bueno, voy a intentar pues hacer el vídeo de una manera dinámica, aunque la ciudad es muy chiquitita, y así pues vamos a irnos dirigiendo hacia la ciudad. Tenemos aquí detrás estas murallas de Dubrovnik, y en realidad son 2 kilómetros de murallas visitables en la totalidad de su recorrido, pero además tenemos 2 fuertes exentos, uno de Rebelin, cerca de Puerta Ploče. Nosotros ahora estamos en la otra puerta de tierra firme que se llama Pile, y antes de salir me gustaría enfocar aquí otro fuerte
muy importante, que es el fuerte de San Lorenzo, allá arriba en este peñasco, que libraría a Dubrovnik de uno de sus grandes enemigos históricos. Así que bueno, pues una península, ¿verdad?, que en realidad está totalmente amurallada. Ahora perpetraremos esas murallas, unas murallas que van trepando hacia lo que es la colina, que luego llegará a dar al monte llamado Monte Sergio. Ahora enseguida lo vamos a poder ver. Y bueno, pues unas murallas que en realidad bueno, pues nunca fueron perpetradas por otros ejércitos, por otras milicias, ¿no? Pese a que bueno, pues la ciudad de Ragusa, la ciudad de Dubrovnik, se encontraba en una encrucijada de caminos increíblemente importantes, de las rutas comerciales que unían el Mediterráneo con la parte continental de Europa. Sin embargo, pues gracias a la diplomacia de los ragusinos, de los dubrovienses, se libraron de bueno, los ejércitos de los magiares por el norte, de los húngaros, de los venecianos por el oeste, por occidente, y de los turcos o otomanos por el este. Ahora me voy a dar aquí la vuelta, a ver cómo podemos hacer. Vemos que detrás mío la vida discurre, ¿verdad?, como si no pasara nada. Aquí se respetan todas las normas, ¿verdad?, del COVID y del coronavirus, pero bueno, pues solamente gracias a que hemos pasado esta última mitad, sí, la mitad del año 2020 de una manera más afable que otros lugares, pues en realidad solamente necesitamos llevar mascarillas o barbijos, como dicen por allá, ¿verdad? Solamente necesitamos llevarlo dentro del transporte público o bien en las tiendas cuando vamos a comprar, ¿no? Solamente los camareros tienen que llevarlo en los restaurantes. Y ahí ya sí que podemos ver, si se dan cuenta, cómo las murallas de Dubrovnik trepan hacia el monte. Tenemos este torreón grande y redondo, el torreón Minčeta, el más septentrional, el más alto de la fortaleza de Dubrovnik, y luego ya arriba podemos ver en la silueta del Monte Sergio un fuerte que en realidad data de época napoleónica del siglo XIX, pero que fue reutilizado con posterioridad en los últimos ataques de la época de la guerra de la independencia de Croacia con respecto a la ex Yugoslavia. Quédense con esta foto porque dentro, no sé si voy a poderles mostrar esta perspectiva. Vamos a hablar de este tema un poquito tabú, un poquito polémico. Parece que cuando se habla parece que se busca el morbo, pero si no se habla parece que se quiere evitar. Vamos a intentar aclarar las cosas, aunque en el tour, en el circuito de los Balcanes occidentales, sí que entramos en detalle sobre estas cuestiones. Bien, pues la guerra de los Balcanes ha sido la guerra de independencia de la ex Yugoslavia, como igual sería lo políticamente correcto decir en estos lugares. Ha sido una guerra que ha sido tan reciente que la hemos podido seguir por televisión, pero muchas veces llegamos con algunas ideas que no se ajustan mucho a la realidad, y también a mí me gusta aclarar que nunca la historia ha sido de buenos y de malos y de blancos y negros, ¿no? No se puede hablar de una manera tan maniqueísta. Por suerte también en nuestro circuito, como en mi experiencia personal, pues tenemos las historias que nos llegan desde las guías croatas, también desde las guías bosnias, también desde las guías serbias, y luego podemos montar también pues nuestra pequeña historia con lo que hemos leído, con lo que hemos vivido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros entramos a la ciudad de Dubrovnik, nos encontramos con estos mapas que nos hablan de qué porcentaje de la ciudad fue completamente destruido, parcialmente destruido, solamente incendiado en esta última guerra. Estamos hablando del otoño-invierno del año 1991. Croacia firma, bueno, pues tiene su referéndum de independencia el 25 de junio de 1991 en un 86% de participación, un 95% de la población vota positivamente a esa independencia. Y bueno, pues lo que ocurre es que al resto de Yugoslavia, o mejor dicho, sobre todo a la parte de Serbia y de Montenegro, pues no les acaba de casar la idea de que Croacia se extienda como a la misma vez lo había hecho Eslovenia sin ningún tipo de problema. El caso es que comienza a atacarse territorio croata, tanto por la Krajina, en el territorio que nosotros pasamos al lado en el lago de Plitvice, en los lagos de Plitvice, en este parque, como en
Vukovar y después posteriormente aquí en Dubrovnik. El ataque de Dubrovnik era increíblemente importante por dos cuestiones. La primera, porque Dubrovnik era patrimonio de la humanidad, inscrito en el patrimonio de la humanidad de la UNESCO, ¿verdad?, desde 1979, de tal manera que era ya un tirón turístico muy importante para esta república, entre comillas, recién nacida de Croacia, ¿verdad? Así que con la destrucción de Dubrovnik, en un primer momento se pretendía destruir pues ese hito, ¿verdad?, turístico y económico que impulsaría la economía de la nueva república hacia arriba, porque no solamente se atacaría la ciudad vieja, sino también los resorts hoteleros de alrededor. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día la ciudad está completamente restaurada, pero si se quiere sí que se puede ver los rastros de esa guerra. Pero en un segundo momento también era muy importante el ataque de Dubrovnik. ¿Por qué? Porque supuso un antes y un después en lo que sería la mentalidad o la actitud de Croacia o de los croatas para con la guerra. Yo, por familia y amigos que tengo de aquí, pues todo el mundo lo decía. Incluso cuando estaban en los búnkers en octubre se pensaba que eran episodios aislados, y aunque se sabía, porque eso se había ido cocinando de lejos, que había un sentimiento, ¿verdad?, que no era afín a la independencia de estas repúblicas, lo que ocurría era que no se podían creer que esto fuese a trascender en una guerra de verdad. Estaban atacando Vukovar y a mí me cuentan cómo la gente no se podía creer que esto pudiese trasladarse a una ciudad de inmensurable belleza, ¿verdad?, como lo que era ya entonces Dubrovnik, ¿no?, ya llena de turistas. Entonces el hecho de que empezaran las tropas serbias y montenegrinas a atacar, a asediar y disparar contra Dubrovnik, a destruir Dubrovnik, pues supuso, como digo, un antes y un después. Así que la población fue paulatinamente, en cuanto se pudo, empezó a ser evacuada de lo que sería la ciudad, y los hombres sin armas pues quedarían. Las mujeres y los niños serían evacuados, y los hombres quedarían a esperas de las armas a poder defender la ciudad de las tropas ex-yugoslavas que ya les estaban atacando. No obstante, como digo, como ya desde 1979 la ciudad era Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en cuanto la guerra termina en el 95, pues este mismo organismo realiza las subvenciones pertinentes para que la ciudad sea reconstruida tal cual o lo más fielmente posible a como había sido antes de la guerra, de tal forma que lo que nosotros vamos a ver, ya van a ver que no cala o no recuerda para nada a ningún escenario de guerra que podamos tener todavía en la memoria. Pues muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la ciudad amurallada de Dubrovnik. Aquí tenemos el acceso principal a las murallas, porque como hemos dicho todas son visitables. La pequeña iglesia gótica de San Salvador, el monasterio de los franciscanos. Luego volveremos a pasear por Estradún, la calle principal, la preciosa fuente de Onofrio para abastecer de agua limpia y potable a la ciudad de Dubrovnik, aún en caso de ser asediada. Y aquí tenemos el monasterio de las Clarisas. Ahora vamos a caminar un poquito y vamos a enseñar este monasterio, este pequeño interior, aunque en realidad el que se visita dentro de nuestro circuito de Balcanes occidentales es el monasterio de los franciscanos, que justo antes de llegar a su precioso claustro tiene una de las farmacias más antiguas de toda Europa. Sin embargo, pues a mí particularmente me gusta la historia del convento de las monjas clarisas. Hoy en día, como vemos, está todo reconstruido para ser un restaurante y luego un lunch bar para por las noches con música en directo. Pero me gusta mucho porque hay siempre dos cuestiones que los dubrovienses
han tenido como principales, una la libertad y otra la medicina. Se han preocupado muchísimo siempre de la libertad y el bienestar de su población, siempre con muchas flores, ¿verdad? Siempre con vegetación que va adornando esta preciosa piedra caliza blanca. Y bueno, pues el monasterio de las Clarisas es puntero, no tanto, ¿verdad? Se lleva siempre la fama, esta farmacia más antigua de Europa, hay muchas de ellas más antiguas, pero una de las más. Sin embargo, como digo, las Clarisas tienen una cuestión que la verdad que yo no he oído en otras ciudades de aquí de Europa, y es que aquí en este convento pues tenían, vamos a decir, primero el primer orfanato de aquí de Dubrovnik, pero después tenían un sistema para que, bueno, pues los niños que habían llegado al mundo en familias que no podían tener, ¿verdad?, otro miembro más de la familia, pues pudiesen dejar estos niños al cargo de las monjas para que pudiesen aspirar a tener una vida mejor, sin embargo, de una manera que tampoco las madres quedasen etiquetadas, ¿verdad?, de por vida en una sociedad, bueno, pues tan católica, ¿verdad?, tan conservadora. Bueno, estamos hablando al fin y al cabo de la época medieval y moderna, ¿no? Entonces, aquí justo en las puertas de este pequeño monasterio había un torno en el cual las mujeres podían dejar a sus bebés y las monjas los recogían. Si fuese el caso de que bueno, pues la madre podía querer recuperar a su bebé, pues lo que podían hacer era dejar parte de su vestido, de un vestido que ellas tuviesen, dejarlo con el bebé, y hasta los 7 años de edad estas mujeres podrían recuperar a sus bebés. En caso de que los bebés no fuesen reclamados por sus madres, si fuese una niña quedaría con las Clarisas, si fuese un niño pues marcharía al convento de los hermanos franciscanos, que es justo el que tenemos aquí enfrente. Bueno, pues continuamos nuestro paseo por el Estradún, por la calle principal de Dubrovnik, y bueno, pues comentábamos que Dubrovnik no ha tenido siempre la estética urbanística con la cual nos la encontramos ahora, ¿no? De hecho, esta calle por la que nosotros ahora paseamos, en realidad antaño era un brazo del mar Adriático. A nuestra derecha, en este tramo de Dubrovnik, tendríamos el islote que se llamaba Laus. Laus luego, bueno, pues se piensa que dio lugar a la palabra Ragusa, Laus, Ragusa, la República de Ragusa, la República de Dubrovnik. Entonces, bueno, pues este islote sería poblado por la población de otra ciudad cercana a Dubrovnik, que se llama Savtat, y que en realidad fue en origen, la población fue una colonia griega. Entonces a nuestra derecha tendríamos la población de Savtat, y luego pues creció tanto la población que también empezaron a poblar la parte, vamos a decir, de tierra firme, continental, aquí a mi izquierda. Aquí solamente una breve pausa, vamos a intentar captar la preciosa pietas del monasterio de Malabracha, de los franciscanos, de la Orden de San Francisco de Asís. Se llama Malabracha porque, bueno, pues la traducción sería los hermanos pequeños, no porque sean bajitos, que aquí los croatas son todos altos, sino porque, bueno, los hermanos pequeños hace referencia un poquito al ser una orden mendicante, ¿no?, al voto de pobreza que hacen los franciscanos. Entonces, bueno, pues una vez que se unieron las dos poblaciones, ¿verdad?, que tenemos ahora a ambos lados de la calle principal, pues comenzarían también las obras de las murallas de fortificación de la ciudad de Dubrovnik, aunque tenemos vestigios de murallas en lo que sería el islote de Laus, es decir,
dentro de estas callecitas preciosas que van saliendo perpendicularmente, cual si fueran una espina de pescado, de esta calle que llamamos Estradún. Estradún, cuando digo Estradún, pues igual hay alguien que ya le suena al oído, ¿verdad? Estradún recuerda la palabra a la palabra italiana strada, que todos sabemos significa calle, ¿verdad? De hecho, esta calle a la que todos llamamos Estradún no se llama Estradún, se llama la calle Plaza, pero todos la conocen como la calle grande, la Strada Grande, ¿no? Esa sería la traducción. Hay dos cosas muy características de este Estradún. Obviamente que aquí vivirían las familias más pudientes. Vamos a intentar hacer un pequeño zoom en las esquinas de estos palacetes, de estas casas. Tendríamos sus escudos familiares. Otra cosa muy característica son estas contraventanas de madera en colores normalmente verdes o azules, y otra cosa también muy curiosa son las puertas y ventanas. ¿Ven la forma? Hay una parte que sería la puerta a la izquierda, en este caso hay dos puertas gemelas, y luego parece que está unido con una ventana. ¿Por qué? En el comercio original podría estar el comercio cerrado y sin embargo la gente podría traficar, intercambiar, ¿verdad? O sea, productos por también dinero, ¿verdad? A través de las ventanas. De esa manera también pues tenían este mecanismo de seguridad. Así que vamos a ir paseando por estas calles, pero vemos ya cómo las golondrinas comienzan a salir y ahora enseguida pues vamos a intentar callejear un poquito más para mostrarles lo más posible de esta preciosa ciudad. Como vemos, ya se prepara para vivir la noche dubroviense. Muy bien, pues dando la vuelta ya, aquí todavía nos queda la iglesia, ¿verdad?, de San Blas. Vamos a continuar nuestro camino. Dejamos el Estradún también a nuestras espaldas. Al fondo podemos ver también la Catedral de Dubrovnik, dedicada a la Asunción de la Virgen. Entonces, muchas veces la gente me pregunta cómo es que siendo el patrón de Dubrovnik San Blas, no es la catedral de la iglesia de San Blas la catedral de Dubrovnik. Bueno, pues porque la diócesis de Dubrovnik fue mucho anterior a lo que sería la aparición, ¿verdad?, o el milagro de San Blas. Aquí tenemos, ¿verdad?, el ayuntamiento de la ciudad de Dubrovnik y un cafecito muy especial que se llama Gradska Kavana, o el café de la ciudad. Así que vamos a continuar nuestro paseo hacia lo que sería el centro de gobierno o la sede de gobierno de esta República de Ragusa, lo que sería el Palacio del Rector. Aquí lo tenemos ya, vamos a intentar tomar un poquito de perspectiva. Es un palacio que en realidad, pues como veníamos hablando también en la iglesia de San Blas, juega también con el eclecticismo, ¿verdad? Podemos observar diferentes estilos arquitectónicos. En la parte superior vemos, ¿verdad?, las ventanas de un estilo gótico, gótico tardío. En la parte de los soportales, vamos a ver, aquí la ciudad de Dubrovnik es peatonal, pero tiene que haber cargas y descargas, así que de vez en cuando pasan estos vehículos. La parte de abajo podemos ver que es de un estilo renacentista. Cada capitel es distinto, profusamente decorado y tiene una especial importancia. El último, que está dedicado a Asclepio, el dios de la medicina, el dios griego de la medicina. Y aquí tenemos, ¿verdad?, la puerta del Palacio del Rector. No sé si se pueden apreciar las bóvedas de crucería. Y por dentro, entonces, el palacio también tiene alguna que otra parte de un estilo totalmente barroco de después del terremoto. Vamos a
ver si podemos combinar un poquito de tal manera que yo pueda explicar también lo que es la historia de la República de Ragusa, ¿no? Es un concepto un poco extraño que fue la República, qué sistema político tenían, etcétera. Para empezar, la República de Ragusa no es solo Dubrovnik. La República de Ragusa extendió su dominio y su poder hasta Montenegro. De hecho, Kotor, por ejemplo, en la bahía de Kotorska, entonces Kotor era parte de esta República de Dubrovnik, y hasta, por ejemplo, la isla de Korčula, que también se visita ahora en nuestro circuito de Balkan Tours, también pertenecía a la República de Ragusa. Así, de la misma manera, también en Stone, las salinas y las murallas, segundas murallas mejor conservadas, más antiguas del mundo después de la muralla china, también pertenecían a la República de Ragusa. Así que no estamos hablando de la República solamente de la ciudad de Dubrovnik. Dubrovnik era su centro, su sede, sino que la República se extendía por un amplio territorio de Dalmacia. Pero ¿qué es lo particular de esta República? Bueno, pues lo que sucedía en este palacio que llamamos el Palacio del Rector. Bueno, ¿qué es el rector? Nosotros cuando decimos rector en español nos suena rectorado de la universidad, ¿verdad? En realidad, si vemos el nombre de este edificio en croata, sería Knežev dvor, es decir, el Palacio del Rector, pero según como traducimos esa primera palabra, podría ser también el Palacio del Príncipe. Los que han venido conmigo en este circuito en Serbia, Belgrado, Knež quiere decir príncipe, tampoco un príncipe hijo de reyes, pero aquí cuando se traduce esta palabra quiere decir un primus inter pares, es decir, el primero entre los iguales. Por eso en muchas fuentes la historia de la República de Ragusa o la política de la República de Ragusa nos habla de una oligarquía. De hecho, tenemos que saber que el rector cambiaba cada mes se elegía un nuevo rector, de tal manera que cuántas familias aristocráticas podían, ¿verdad?, dar un nombre para el rectorado de la ciudad de Dubrovnik. No había muchas, ¿verdad? Así que el poder quedaba siempre dentro de las mismas familias. No obstante, la República de Ragusa, tenemos que decir que fue una de las primeras entidades políticas que prohibió la esclavitud. Aquí en Dubrovnik la esclavitud estaba prohibida ya en el siglo XV. Eso, bueno, pues es algo bastante importante a nivel mundial, ¿verdad? Pero además hay un lema aquí dentro que dice: olvídate de lo privado y preocúpate de lo público. Es algo que quizás debería de estar escrito en muchos parlamentos, ¿verdad? Incluso hoy en día. Hay otro lema muy importante de la República de Ragusa que está inscrito en la muralla de la ciudad, que sería non bene pro toto libertas venditur auro, que en latín quiere decir la libertad no se vende ni por todo el oro del mundo. Lo que nunca dicen las guías, quizás aquí, o muy pocas de ellas, para ser certeros, para ser justos, es cuánto dinero pagaron a los otomanos y a los venecianos para que ninguno de los ejércitos perpetraran las murallas de Dubrovnik, ¿verdad? Pero en realidad la verdad es que la diplomacia dubroviense hizo que esta República de Ragusa pudiese ser y pudiese decir hoy en día que fue una república independiente. Bueno, nos hemos apartado un poquito de la calle principal de Stradun. Les he ahorrado el jadeo de subir las escaleras porque todo lo que trepa hacia la montaña, como decíamos al principio, ¿verdad? Pues obviamente hay que subirlo, no hay ascensor. Así que ahora nos encontramos en la calle en paralelo a Stradun y vemos que, bueno, pues es una calle también en la misma piedra caliza, blanca, con la misma tipología, ¿verdad?, de las contraventanas. Vemos allí también balcones de piedra adornados con flores y otros también de forja, también muy decorados. Y esta es la que llaman comúnmente la calle de los restaurantes. Podemos adivinar por qué. Entonces, bueno, pues ahora les voy a enseñar cómo son estas callecitas perpendiculares, ¿verdad?, llenas de escaleras. Esta es la callecita que lleva por nombre Boškovićeva, es decir, de Ruđer Bošković, uno de los científicos y incluso astrónomos más importantes que ha dado Dubrovnik, y tiene una salida chiquitina extramuros de la ciudad que daría directamente al camino hacia el funicular, o bueno, pues la Žičara que dicen aquí, el cable car, que nos lleva directamente al Monte Sergio, a ese fuerte que fue reutilizado, ¿verdad?, para destruir la ciudad de Dubrovnik, y desde el cual se tienen unas vistas absolutamente impresionantes de la ciudad
y de las islas, del archipiélago de las islas Elafiti. Entonces la siguiente callecita que les voy a mostrar, también preciosa, encantadora, súper pintoresca, ¿verdad? Es una calle también muy especial. Vemos, sigue la misma tipología. Ahora vamos a andar otra vez hacia abajo. Es la calle que se llama Żydówka. Żydówka, recuerda, ¿verdad? La calle de los judíos, sería la judería. No hay aquí un barrio judío, sino una calle de la judería. Y es que en 1492, como sabemos, pues la comunidad sefardí de Hispania es expulsada por los reyes católicos. Y bueno, pues Dubrovnik abre las puertas de su ciudad en el siglo, a finales del siglo XV, a esta comunidad. De tal forma que, bueno, ellos no serán quizás ciudadanos de pleno derecho como otros dubrovienses hasta el siglo XIX, con la llegada del Imperio de Napoleón. Sin embargo, bueno, pues aquí pueden guarecerse dentro de las murallas, vivir dentro de las murallas, tienen la licencia para hacer sus propios comercios, sus propios negocios, etcétera. Tienen también sus limitaciones, no pueden tomar, ¿verdad?, el agua de las fuentes que hemos visto como la de Onofrio, tiene sus propias fuentes, pero también una curiosidad es que aquí en Dubrovnik se conserva la segunda sinagoga más antigua en uso de Europa. Después, la primera se encuentra en la ciudad de Praga, donde hay una comunidad, ¿verdad?, judía muy fuerte. Entonces, bueno, pues hasta ese momento, ¿verdad?, hasta el día de hoy, esta comunidad pues tiene aquí la sinagoga en uso, aunque realmente, bueno, pues no sé si lo hemos comentado ya, pero igual que los croatas, aquí en mayoría son un 86% aproximadamente católicos. Y bueno, pues estas minorías religiosas, como puede ser, bueno, pues la judía, pero también la ortodoxa o la musulmana, pues como digo, son realmente muy poquitas. No obstante, bueno, pues también hay que concederles su espacio, ¿verdad? Entonces hemos vuelto a salir al Stradun. Allí tendríamos la salida al puerto viejo de la ciudad de Dubrovnik. Nos vamos a acercar un poquito más a la plaza principal que tenemos aquí al final de esta calle Plaza, ¿sí? Y desde aquí podemos ver también otro de los palacios más bonitos que tiene el centro de Dubrovnik, que es el Palacio Sponza. Yo siempre digo, me gusta decir que este palacio recuerda al Palacio del Moro, ¿verdad?, en Venecia, y hay mucha gente que visita Dubrovnik que llega a comentar cómo, bueno, pues parece que a Dubrovnik solo le falta el agua de los canales para poder ser como esta República Serenísima de Venecia. Este Palacio Sponza tiene este aire oriental, ¿verdad?, de estas ventanas un poquito así apuntadas que recuerda un poquito a estos aires de Oriente. La salida, como digo, justo aquí al puerto, eso acudiremos más tarde. Luego tenemos también esta torre del reloj bastante peculiar. Aquí en esta torre podemos ver que, bueno, pues abajo tenemos algo así como un reloj digital, ¿verdad?, en números romanos. Y luego tenemos las fases de la luna justo en el medio, sería el reloj, ¿verdad?, estándar. Y luego arriba podemos ver una campana de bronce, y a ambos lados de esta campana pues podemos ver, bueno, no se pueden ver desde aquí, pero tienen que creer en mí, allá se encuentran las figuras de Maro y Varo, que serían los que se llaman popularmente los hombrecitos verdes de Dubrovnik, que a cada hora tocan esa campana de bronce y recuerdan a los dubrovienses qué hora es. Entre rejas, no porque haya sido castigado, sino porque está restaurándose, no sé si se adivina la figura del paladino Orlando, que, bueno, pues defendió la ciudad de Dubrovnik contra los turcos, el Imperio Otomano. Como hemos dicho, los turcos no cruzaron las murallas dubrovienses, pero la verdad que esta figura de esta estatua era muy importante aquí en Dubrovnik porque su antebrazo suponía la medida oficial para los habitantes de la República de Ragusa, así que estando muy cerquita del mercado, de la feria de la ciudad, pues la gente venía aquí a comprobar también si esta era la medida que habían comprado, ¿no?, si no les habían timado. Pero lo que tenemos también en esta plaza muy importante es sin duda
esta iglesia, que es la iglesia de San Blas. Aquí pienso que se puede observar bien, todavía no lo hemos comentado, pero arriba se observa la figura bañada en oro del patrón de la ciudad de Dubrovnik, que sería San Blas. ¿Por qué San Blas? Bueno, pues dice la leyenda que San Blas se aparece en sueños al obispo de la ciudad de Dubrovnik, en la República Ragusina, anunciándole que los barcos que llegan de Venecia, en teoría con intenciones comerciales, en realidad lo que pretenden es reconquistar la sede de la República de Ragusa para que vuelva a pertenecer a Venecia, como así lo había hecho en el siglo XIII, primera mitad del siglo XIV. De tal manera que el obispo de la ciudad de Dubrovnik lo que hace es avisar al rector, al gobernador de la ciudad, el cual manda un destacamento al fuerte de San Lorenzo, que vimos en el primer vídeo, de tal manera que cuando los barcos venecianos llegan, los dubrovienses ya están preparados y pueden repeler el ataque, de tal manera que todavía conservan esa autonomía, esa independencia de la que están tan orgullosos. Vemos que la iglesia tiene un estilo completamente distinto al que hemos venido observando durante todo el paseo hasta ahora. La iglesia se construye en el siglo XVII, a partir del siglo XVII, es un estilo barroco, ¿verdad?, profusamente decorado de planta basílica, mientras que lo que hemos venido viendo hasta ahora es un gótico renacentista. ¿Por qué? Porque en el año 1667 la ciudad de Dubrovnik sufre un tremendo terremoto que lleva consigo y tsunami y también un tremendo incendio. En este terremoto mueren aproximadamente, se calcula, unas 3.000 personas y la ciudad queda casi totalmente devastada, de tal forma que cuando se vuelven a reconstruir los edificios principales, ya se hace en otro estilo, ¿no? El estilo que entonces en el siglo XVII está de moda sería el estilo barroco, y es por eso que aquí podemos disfrutar de esta joyita en el centro de Dubrovnik. Bueno, pues nos vamos de paseo otra vez, vamos a intentar salir un poquito de las calles principales, un poquito callejear, ¿verdad? Porque en estas ciudades pues lo bonito es perderse realmente y encontrar esos rincones con los balcones llenos de flores, los juegos de luces y sombras, los gatos, que hay millones por estas ciudades, ¿verdad?, de mar, y encontrar, bueno, pues esos puntos que realmente merecen la pena y que las diferencian de otras quizás ciudades mediterráneas. Ahora nos encontramos aquí en la plaza de Ivan Gundulić, lo tenemos allí, ¿verdad? Un escritor croata, también dubroviense, lo tenemos aquí en los billetes de 50, esos azules, si se acuerdan, mis queridos eternautas. En esta plaza, hasta las 3 de la tarde aproximadamente, se celebra el mercado de la ciudad de Dubrovnik. Los mercados aquí en Croacia normalmente son abiertos o combinados, partes abiertas, partes cerradas, y normalmente son abiertos no solamente físicamente, sino que, ¿qué quiero decir con esto? Es que cualquiera puede venir pagando una pequeña tasa a vender sus productos en estos mercados. Luego por la tarde pues los restaurantes también van ocupando la plaza para poder aquí bueno, pues ofrecer sus delicias. Hay uno que se llama, por ejemplo, kamenice. Kamenice en croata quiere decir ostras. Es un producto aquí muy buscado precisamente por su gran calidad y su bajo coste, ¿no? Todo lo que es la bahía de la península de Pelješac tiene estas ostras y mejillones en las cuales, bueno, pues si vamos con nuestro coche podemos simplemente parar, montamos en la barquita del pescador, nos llevan un poquito mar adentro y allí solamente se agarra la batea y de allí sacamos los moluscos con un poquito, quien quiera, de limón y vino de la casa nos los tomamos. No sé si vamos a andar un poquito más, callejeamos y así tendremos otra perspectiva de, bueno, pues uno de los rincones, yo digo, más fotogénicos quizás de aquí de Dubrovnik, y es que se hizo muy famoso, sobre todo a raíz de lo que sería la serie de Juego de Tronos, ¿no? Game of Thrones. Hay para los fans una secuencia muy famosa, ¿verdad?, del Paseo de la Vergüenza.
Aquí fue bueno, pues una cuestión muy polémica, porque en este Paseo de la Vergüenza una de las protagonistas de la serie tenía que pasear desnuda por las calles de Dubrovnik, y el obispo de Dubrovnik se opuso completamente a que esto sucediera. Ahora me voy a dar la vuelta y la van a ver acá. Estas escaleras, que algunos llaman las escaleras españolas porque recuerdan un poquito quizás a las de Roma, ¿verdad? Por su forma más que por su magnitud, y terminan en la iglesia de los jesuitas. Estas escaleras, este rincón que yo digo, ¿verdad? Quitándole las terrazas de los restaurantes, pues es uno de los rincones, como digo, más fotogénicos de la ciudad de Dubrovnik. Ahora, otra vez les voy a ahorrar el jadeo, vamos a cortar un poquito para luego retomarlo. Voy a subir las escaleras para otra vez volver a hacer una especie de serpenteo en las callecitas laterales que no sean las principales, y poder bueno, pues recorrer Dubrovnik cuanto más mejor. Muy bien, pues una vez ya arriba de las escaleras, aquí tenemos la iglesia de los jesuitas, ¿verdad? La orden fundada por San Ignacio de Loyola. Y bueno, nos encontramos también en la que se llama Boškovićeva Poljana, sería la explanada de Bošković, ¿verdad? Que ya lo conocemos, Ruđer Bošković, hemos hablado en esta pequeñita calle paralela al Estradun, perpendicular al Estradun, mejor dicho. Y este científico, ¿verdad?, pertenecía a esta orden jesuita. Vemos a la gente aquí apostada. Vamos a comentar algo, ¿verdad?, mientras hablamos. Es porque hoy es sábado y dentro se está celebrando un casamiento, una boda. Entonces, bueno, pues los que han paseado conmigo en este circuito de Balcanes occidentales, pues ya saben más o menos cómo es una boda croata. Parece casi que cuando la explico estoy contando el resumen de mi gran boda griega, ¿verdad? Es un poco una aventura el casarse aquí en los Balcanes. Las bodas duran todo el día, cuando no y la semana anterior, que se van recibiendo a los invitados. Y bueno, pues la verdad es que son una serie de rituales, costumbres y tradiciones que bueno, pues duran, como digo, todo el día. Para mí lo más importante y lo que lo diferencia de nuestras bodas y casamientos, más allá de si se hace, aquí vemos arriba la gente que está paseando por las murallas, más allá de si se hace un casamiento civil o religioso, es que vamos a tener así una pequeña vista y así explico. Más allá de si se hace un casamiento religioso o civil, como estoy diciendo, la parte que a mí más me gusta es cuando por la mañana, bueno, pues todo el mundo se reúne en la casa del novio, van llegando los invitados, se va brindando, se va recibiendo la gente y comienza a llegar la música en directo. Cuando esto ocurre, aproximadamente un poquito antes del mediodía, la fiesta se traslada a la casa de la novia, se va a buscar a la novia, de tal manera que, bueno, pues antaño, esto sería pues un poquito la simbología de que la novia deja, ¿verdad?, la casa de sus padres para marchar a fundar un nuevo hogar con su marido, ¿no? Entonces llega el novio con su padrino, sus padres, su abanderado, porque la bandera es la que encabeza toda la procesión, y van a buscar a la novia. Hay diferentes tradiciones y diferentes costumbres por las cuales el novio y el padrino tienen que demostrar al padre de la novia que merecen a esa novia. Entonces, cuando ellos ya lo han demostrado, pues, por ejemplo, se me ocurre el tener dos troncos en el suelo o hacer un concurso con el padre de la novia, quién tiene que romper el tronco antes, con tan mala suerte que el tronco del padre está siempre talado por la parte de abajo, pero el del novio, ¿verdad?, ¿no? De tal forma que los novios y los padrinos lo sudan mucho para conseguir a la novia. En el tema de las costumbres de la novia falsa, el novio tiene que adivinar cuál es su mujer. Esto parece muy sencillo, pero después de las racias, de los aguardientes caseros de en torno a 52 grados de alcohol, pues la cosa se complica dependiendo de cuántos brindis llevamos en el cuerpo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues sucede entonces algo muy bonito,
Y es que cuando ya el novio y el padrino han pasado todas las pruebas, el padre concede, ¿verdad?, a su hija y se da ese momento en el cual las dos familias se unen. En el caso, como en el mío propio, de que los dos miembros del nuevo matrimonio, de la nueva pareja, sean de lugares distintos, las dos banderas luego van a ir entrelazadas. Y aquí es algo pues muy simbólico y muy importante, teniendo en cuenta qué historia trepidante han pasado estos pueblos, el hecho de que, bueno, pues esto significaba que en caso de tú necesitarlo o que tu país o tu familia cayera en esa necesidad, mi familia, mi país va a acogerte y viceversa, ¿no? Entonces es algo muy romántico, muy bonito, y luego de allí ya pasan a los trámites que pueden ser un poquito más estándar, o la misa o bueno, pues la celebración civil, y de allí ya a la fiesta, de tal manera que bueno, pues aquí todo comienza con una sopa, porque los eslavos tienen la certeza de que el día que no se come sopa se enferman de las cosas que no se pueden curar. En las casas eslavas siempre hay un puchero en la cocina, y luego ya los diferentes platos alternándose con diferentes espacios para bailar, de música, y todo termina cuando ya a las 3 o las 4 de la mañana, después del estofado, del goulash, etcétera, pues la abuelita más mayor pues hace el último brindis y tira el vaso al suelo, y eso es la señal ya para que, bueno, cada uno se... Estoy hablando obviamente de las bodas y celebraciones más tradicionales. Obviamente ahora ya las parejas todo lo van haciendo un poquito más light, y bueno, pues no hay tanto quizás escándalo, pero en realidad es algo que a mí, bueno, pues la simbología me parece algo muy curioso. Vamos a continuar nuestro camino y vamos a mostrar un lugar también muy especial. Vemos aquí que pone cold drinks, bebidas frías, con la vista más bonita. Vamos a buscar la vista más bonita. Quizás, bueno, pues estos superlativos son un tanto exagerados, pero lo que sí es increíble es que uno aquí en Dubrovnik puede tomarse algo en las murallas, no encima de las murallas, no debajo de las murallas, sino en medio de las murallas. Hay un lugar acá en el cual pues podemos disfrutar de estas vistas increíbles, y bueno, pues incluso darnos un chapuzón, porque de las mismas murallas salen una especie de escaleras como de piscina, de pileta, por las cuales uno se puede, después de tomar el cafecito o la bebida fría que se haya querido consumir, pues después se puede también uno dar un baño y regresar al cafecito por estas escaleras. Callejeando, vemos algo también muy típico de aquí de las ciudades, no solo de Dubrovnik, sino de Dalmacia, que es la ropa tendida. El año pasado, pues quisieron desde el ministerio prohibir estas costumbres de tender la ropa, sobre todo en temporada turística, pero la verdad es que la gente se levantó en contra, porque en realidad es una de las estampas, ¿verdad?, más bonitas que tienen aquí en Dalmacia. Las casas de piedra blanca, las contraventanas de madera y la ropa tendida en la calle. Así que aquí, sobre todo que hay ya muy poquitas familias, pues es algo muy auténtico. No obstante, pues la ciudad está llena de apartamentos en los que se alquilan o habitaciones o los apartamentos enteros. Sin embargo, bueno, pues yo la verdad es que no lo recomiendo personalmente. Es algo muy bucólico, muy romántico para un ratito, pero muy poco práctico. Y aquí hemos llegado a un lugar muy escondido, ¿verdad? La puerta de San Esteban. Y vamos a mostrarles este lugar, que yo les comentaba cómo tomarse algo en las murallas de Dubrovnik. Tenemos aquí la fortaleza, el lunch bar en las terrazas y, señoras y señores, aquí la gente bañándose con vistas a la isla de Lokrum.
para seguir nuestro callejeo laberíntico. Vemos, ¿verdad?, ¿no?, que son los lugares escondidos que merece la pena descubrir de una u otra manera. Normalmente el turismo llega a Stradun y a esas calles principales, lo que se puede visitar, ¿verdad?, en una hora y media, en las visitas, vamos a decir, estándar, pero la verdad es que mi recomendación siempre es perderse por estos lugares. No solamente porque los precios bajan, sino porque la calidad sube. Hay muchísima más sombrita y nos podemos encontrar también pues lugares mucho más auténticos. Y lo genial es que estas 13 familias que todavía pueblan y viven la ciudad de Dubrovnik, pues lo hacen de una manera activa, de tal forma que podemos también, si nos fijamos mucho, sobre todo en esta temporada, que no es, entre comillas, normal, ¿verdad?, porque no hay esa marabunta de turistas, pues pasando por aquí, ¿verdad?, pues en ese arco de una foto perfecta nos podemos encontrar pues a un señor haciendo la comida en pantalón corto sin camiseta, porque esta es su casa, ¿no? Así que bueno, vamos a ir bajando de vuelta y saldremos por detrás de la catedral para irnos dirigiendo hacia el puerto viejo de la ciudad de Dubrovnik. Por aquí podemos ver la parte posterior de la catedral. Vemos la cúpula en estado ahora de restauración. Vamos a ir atravesando estas callecitas para bajar de nuevo a lo que sería uno de los paseos principales. Ahora podemos ver también que se están preparando para tener una misa en el exterior, porque como les decía, bueno, pues el 86% de la población es de religión católica. Hoy nos encontramos en el Día Grande de la Virgen, 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, de tal forma que se hace fiesta grande aquí en la catedral que está consagrada a esta Asunción de la Virgen. Después de la misa habrá un Vía Crucis, una pequeña procesión y bueno, pues luego se bendecirán las barcas y saldrán a tirar flores al puerto. Vemos aquí lo que hablábamos, ¿verdad?, de la ropa tendida, colgada, y vamos a caminar un poquito más por estas callecitas de Ragusa, de Dubrovnik. Aquí vemos la gente pasar, ¿verdad?, justo allí arriba, y si nos fijamos también, aquí tenemos al fondo la vista del Monte Sergio y este fuerte que yo decía del siglo XIX, de época napoleónica, para que un poquito nos orientemos por dónde vamos. Vamos a ir bajando con cuidado para poderles mostrar también la salida al mar por estas callejuelas. Muchas veces la gente me pregunta cómo es que la gente local puede vivir con estos precios que nosotros podemos ver en los menús y cuando nosotros salimos a comer o a tomar algo, y realmente no pueden. La respuesta es no pueden. Aquí al fondo tenemos el acuario de la ciudad
¿Cómo no pueden? Bueno, pues la ciudad de Dubrovnik en realidad, intramuros, está diseñada en ese aspecto para un turismo de cruceros, del o lo tomas o lo dejas, ¿no? Aquí tenemos la preciosa salida al mar, pero para la gente local esos precios deben de disminuirse. Y tenemos un 30, 40, 50% de descuento si hablamos croatas. Así que bueno, es recomendable antes de venir a este circuito quizás hacerse un cursillo. Vemos que justo al salir al puerto tenemos un precioso galeón, se llama Tirena y es un tipo de barco llamado Caraca que surcaba el Mediterráneo en este siglo XV. Y la verdad es que es una imagen impresionante varado en el puerto viejo de Dubrovnik. Estos barcos, bueno, pues hacen excursiones a las islas Elafiti o van a buscar atardeceres mágicos aquí en el Adriático, detrás de estas islas, dan la vuelta a las murallas y bueno, pues pienso que realmente es algo que merece la pena, ¿verdad?, de enseñarles. Y que se realizó según, bueno, pues las técnicas de antaño, hace ya pues aproximadamente 10-12 años, conforme íbamos subiendo la carretera magistral de Dalmacia, la carretera nacional, cuando todavía no se había construido la autopista que llegaba hasta el pueblecito llamado de Ploče, pues en la ciudad de Omiš estaban varados, ¿verdad?, estos caparazones y semana a semana con los circuitos íbamos viendo cómo estos barcos se iban montando, incluso los trabajadores que los levantaban pues iban vestidos de manera tradicional. Después pues tuvieron que poneros también un motor por si acaso, pero si las condiciones meteorológicas son propicias, el barco funciona con sus velas, dentro se pueden celebrar eventos, bodas, cenas de negocios, etcétera, y la verdad es que es algo bastante espectacular surcar el Adriático en un caraca, en un galeón de este tipo. De hecho, allá por la edad moderna, ¿verdad?, pues estos siglos XV-XVI, cuando estos barcos dicen que llegaban a las costas británicas, se dice que los británicos, los ingleses decían algo como ahí viene el Argosy, Argos como el barco de Jasón, la nave de Jasón, una nave grande, una nave inmensa, porque estos pequeños galeones eran mucho más grandes que las naves que estaban acostumbradas a ver, ¿no? Y era esta nave típica de la República que hemos comentado, República de Ragusa. Bueno, pues un poquito más allá de este puerto viejo hemos llegado hasta el espigón, el rompeolas que se llama Porporela, y tenemos justo aquí detrás la isla más cercana a la ciudad de Dubrovnik, que es la isla de Lokrum. En realidad, bueno, pues es una de las islas también más visitadas cuando uno está aquí en Dubrovnik, aunque también compite con las islas que se llaman del archipiélago Elafiti. Hay sobre todo tres, Šipan, Lopud y Koločep, para hacer una excursión de un día, todas pertenecientes a la antigua República de Ragusa, ¿verdad? Sin embargo, pienso que la más interesante de todas es incluso esta chiquitita isla que tenemos detrás, es la isla de Lokrum. La llaman la isla maldita de Lokrum porque en ella hay los restos ahora de un monasterio benedictino, y resulta que cuando llegaron los otomanos a las inmediaciones de esta República de Ragusa, y con este temor al turco, los últimos monjes benedictinos que abandonaron el monasterio de la isla de Lokrum echaron una maldición a la isla con 100 años de mala suerte a todo el que osara pernoctar una noche en esta isla. Y la verdad es que, bueno, tantos años después, ¿verdad?, a día de hoy, cuando el metro cuadrado, el precio del metro cuadrado aquí en Dubrovnik sube como la espuma, aquí en esta isla no hay ni un hotel, ni un apartamento, ni absolutamente nada para poder
pernoctar en esta isla. Dentro, además de las ruinas de este precioso monasterio, lo que hay es una reserva de pavos reales, un pequeño parque natural, y dicen que las aguas más limpias de todo Dubrovnik para aprovechar la playa. Aquí vemos también cómo la gente se está bañando, hay una pequeña cancha, o no sé cómo se diría esto, ¿verdad?, en el mar para jugar a waterpolo. Aquí tenemos las porterías también, pero dicen que los mejores baños son en la isla de Lokrum. De hecho, hay una especie de lago, hay unas filtraciones del mar y hay un lago de agua salada dentro de la isla, así que es mágico pues poder bañarse también allí en ese laguito de agua salada. Pero un poquito volviendo a la historia, esta isla es conocida ya desde las épocas de las cruzadas del siglo XI después de Cristo, obviamente, ¿no? Porque Ricardo Corazón de León ya pasó por esta isla de Lokrum en su camino hacia Tierra Santa, ¿no? Y aprovechando esta historia también de las cruzadas, quiero darme la vuelta también para mostrarles lo que tengo al otro lado. Y bueno, pues para ubicarnos un poquito también, allí detrás están las murallas, la bahía que sería el puerto, ¿verdad?, de Dubrovnik, donde hemos encontrado este pequeño galeón, este barco llamado Tirena. Después de este pequeño puente tendríamos el fuerte exento que comentábamos al principio, el fuerte de Rebellín, pero aprovechando, como decía, esta historia de las cruzadas, me gustaría comentar que es este otro edificio, este otro fuerte también, si se quiere, esta fortificación, que como yo explico muchas veces a mis grupos, pues en realidad lo que defendía era la gente que estaba fuera de este edificio y no a la que estaba dentro. Es el fuerte que se llama Lazzaretti, debido a que un grupo de cruzados, se llamaban los cruzados la Orden del Lázaro, comenzaron a preocuparse por estas personas que allende los mares, no solamente en las cruzadas, sino en misiones comerciales, etcétera, etcétera, pues adquirían enfermedades, ¿verdad?, que luego iban contagiando a las ciudades de regreso cuando volvían a sus puertos. De tal manera que hemos de saber que además, bueno, pues es una noticia y es un dato que se ha ido extendiendo, sobre todo a lo largo de este año 2020 que vivimos, que Dubrovnik fue una de las primeras ciudades en instaurar la cuarentena. En un primer momento no sería en este fuerte de Lazzaretti, sino en la isla de Lokrum, pero luego se dieron cuenta de que, bueno, pues las condiciones meteorológicas quizás pudiesen ser más destructivas que las propias enfermedades, que incluso a veces ni siquiera tenían, pero a causa de las epidemias, por ejemplo, de la gran peste bubónica de 1348, el miedo, ¿verdad?, cundió el pánico, nunca mejor dicho, y las ciudades, sobre todo comerciales, como es así el puerto de Dubrovnik y la República de Ragusa, comenzaron a tomar medidas para proteger a la población de estas enfermedades, y así comenzaron a construir estos edificios para bueno, pues que la gente que llegase de allende los mares, como comúnmente se dice, se ingresase en estos centros y pasasen entonces no eran 40 sino 30 días antes de poder entrar en la ciudad amurallada de Dubrovnik a comerciar. Así que bueno, pues aquí tenemos este fuerte de Lazzaretti. Además de estas medidas de previsión, podemos decir, y de precaución contra estas enfermedades, antes de entrar a la muralla, obviamente que había que pagar, como en otras ciudades quizás un pontazgo. Aquí también tendrían que pagar un pequeño impuesto. En un principio podría ser en dinero o en especie, según lo que se quisiese comerciar. Sabemos que la moneda en esta época medieval no era papel, ¿verdad?, ni siquiera metal, sino que muchas veces, la mayoría de las veces, las transacciones se hacían con la sal. Sin embargo, aquí en Dubrovnik, la obra de las murallas, me voy a dar otra vez la vuelta para que tengan esta preciosa vista. Aquí tenemos también a San Blas protegiendo los muros de Dubrovnik. Esta obra, vemos, es tan colosal, tan titánica, tan espectacular, ¿verdad?, que llegó un momento que el impuesto para ingresar a la ciudad de Dubrovnik no sería dinero de una u otra manera, sino que la gente tendría que traer una piedra
o varias, conforme a la proporción del negocio que se quería hacer dentro de la ciudad de Dubrovnik. Algo también en relación a esta cuestión del comercio de la República Ragusina, que es a mí también lo que por fin me hizo entender cómo es posible que esta República de Ragusa, siendo que no es tan conocida, podemos decir fuera de Croacia, no es tan equiparable como dicen aquí que lo era a las entidades como pudiese ser la de la República Serenísima de Venecia, es el hecho de que bueno, pues la República de Ragusa, es decir Dubrovnik, fue de las pocas entidades que tenían, o de las pocas ciudades, repúblicas, estados que tenían la licencia del Papa, del Vaticano, para comerciar con el turco, con el infiel, de tal forma que, bueno, pues nos podemos imaginar el provecho, ¿verdad?, o la diferencia que suponía el poder comerciar con lo que otros tenían prohibido, ¿no? Tenemos que imaginarnos, ¿verdad?, esta ruta desde Estambul hasta casi, ¿verdad?, el siglo XVI, Viena, aunque no lograron romper esas murallas, no lograron entrar a la ciudad, ¿verdad?, pero más o menos nos hacemos la idea de las distancias, pues el tener muy poquitos puntos donde poder suministrarse de mercancías, armas, etcétera, etcétera, que Dubrovnik fuera uno de ellos, pues podemos imaginarnos el impulso grandísimo a la economía de esta pequeña, entre comillas, pero grande ciudad, ¿verdad? Así que bueno, pues con estas vistas preciosas de las murallas, de la isla maldita de Lokrum, y ya el sol cayendo por detrás, la gente disfrutando de los primeros rasgos del atardecer, aunque en realidad serán solo los reflejos, porque el atardecer, el oeste, ¿verdad?, cae hacia el otro lado. Pues con estas vistas nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por su atención. Una vez más, gracias a Eternautas por dar esta oportunidad de viajar desde casa. Nosotros aquí seguimos esperando a que, bueno, la situación pues vaya mejorando y podamos recibirles en vivo y en directo, esta vez sí, y mandamos un abrazo muy fuerte, no solamente a la Argentina, porque me consta que nos siguen también en el viejo continente. Un abrazo muy fuerte para todos, y bueno, pues esperamos vernos muy pronto.